Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Oremos entonces para que comencemos este devocional de esta mañana. Acompáñenme ahí en oración, amados hermanos. Señor, qué alegría es poder tener fuerzas cada mañana y utilizarlas bien, como nos dice y nos aconseja el apóstol Pablo en una de sus cartas, donde dice literalmente la escritura en pluma de Pablo: aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Los tiempos son malos y los que vienen serán peores. Por eso, Señor, aquí estamos aprovechando bien el tiempo, siguiendo ese buen consejo de tu siervo Pablo, unidos los unos a los otros, como lo has hecho con todo este pueblo, Señor, para buscar tu palabra de madrugada, para orar y encomendar aquí cada día, Señor, como debe ser, primero que todo. Porque las cosas que hoy hemos planeado para este día, los lugares donde vamos a ir, lo que vamos a hacer, las decisiones que tenemos que tomar, aún los alimentos que vamos a tomar hoy, todo está en tus manos, Señor. Y si es tu voluntad, hoy podremos hacer todas estas cosas. Y si es tu voluntad, Señor, hoy todo saldrá conforme lo hemos planeado. Si hay cosas que hoy no van a salir como las hemos planeado, te decimos gracias, Señor, porque vemos allí, Señor, el cuidado que tienes para nosotros. Y lo oramos porque sabemos, Señor, que tú nos cuidas, tú nos guardas. Eres tú, Señor, quien guía nuestra vida. Señor, en tus manos encomendamos este día y toda nuestra agenda. Y te pedimos que nos des toda esa buena providencia para poderla cumplir. Te pedimos, como lo hacemos cada mañana, Señor, también perdón por nuestros pecados. Es necesario cada día, Señor, reconocer aún cuán débiles somos siempre y confesar nuestras faltas ante ti, para clamar tu gracia, para que sobreabunde, como lo dice la Escritura, porque aún somos pecadores, Señor. Tú sabes en qué hemos fallado, en qué te fallamos el día de ayer, en qué te ofendimos, en qué cosas no fuimos, no hemos sido obedientes aún, Señor, a causa de nuestra imperfección. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia y tu gracia, que es nueva cada mañana e infinita, y nos cubre y nos guarda? Y donde abunda nuestro pecado, sobreabunda ella, dándonos, Señor, ese regalo de la salvación, del perdón. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a seguir en este crecimiento que estamos buscando y que anhelamos y que nos hemos dispuesto para ello, todos, Señor, tus hijos. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu palabra y de tu espíritu para ser cada día mejores para ti, para no contentarnos con lo que hemos alcanzado, sino que sigamos adelante, como lo dice la Escritura, creciendo cada día que tú nos concedas estar aquí, para que Cristo sea glorificado a través de nuestra vida y a través de la iglesia donde tú nos has colocado. Por eso oramos asimismo por todas las iglesias aquí representadas, y aún las que no están, pero que también son cuerpos sanos, conforme a la Escritura, que glorifican tu nombre y enseñan la verdad del Evangelio. Oramos por todas, por todos esos cuerpos, por todo ese pueblo, ese remanente tuyo que tú conoces y que te has guardado para ti, Señor, en los lugares donde estén. Los que estamos conformando esta unidad nacional, Señor, esta unidad nacional y que tenemos la dicha de conocernos y aún con aquellas que no conocemos, pero que son conforme a las Escrituras porque tú las estás edificando, cumpliéndose tu palabra, donde tú dijiste ese día que tú edificarías a tu iglesia y así se hace y así se hará porque tú eres el Señor de la iglesia. Henos aquí, Señor, ese remanente tuyo, y te damos gracias por esa obra que estás haciendo en nosotros, esa edificación que estás haciendo en nosotros. Qué alegría saber, como lo meditamos hace un tiempo atrás, que hoy no somos los mismos que ayer y que no seremos los mismos que mañana y que iremos en ese crecimiento constante, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia o vengas por nosotros. Aquí estamos, Señor, que podamos perseverar por la llenura de tu Espíritu Santo y por tu gracia y por tu poder.
porque tú nos tienes agarrados, Señor. Que sigamos sintiendo ellos, Señor, sostenidos con tu diestra de poder, nosotros aferrados a ti, pero tú eres quien nos sostiene con mayor fuerza, porque si de nosotros dependiera a causa de nuestra naturaleza débil, nos soltaríamos en algún momento, Señor. Pero eres tú quien nos guarda, nos cuida, nos sostienes. Eres tú, Señor, quien está con nosotros. Y nos entregaste a tu Hijo Jesucristo, y nada ni nadie nos aparta del cuidado de Él para nosotros. Confiamos seguros, tranquilos por la fe que hemos recibido, que en Cristo, Señor, es el mejor lugar y es la mejor compañía que podemos tener. Y somos lo que no podemos ser en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan en esta mañana, como te lo decimos cada mañana. Queremos oír tu palabra, meditar tu palabra, alimentar nuestro espíritu, conocer tu voluntad para nosotros y evaluarnos cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer y qué debemos hacer para comprender mejor nuestra lucha, Señor, y seguir en ello. Gracias, Señor, por esta hermosa compañía de este grupo de hermanos desde los distintos lugares. Vernos conectados cada mañana nos anima también, nos motiva, nos alegra también de saber que no estamos solos cumpliéndose la escritura, sino que somos muchos en uno solo, Señor. Gracias. Que los que estamos compartiendo y los que comparten este tiempo, guiados por tu espíritu, podamos seguir siendo fieles a tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos santifica y nos transforma y nos cambia, Señor. Ayúdanos en ello. Guardar esa fidelidad al mensaje de tu palabra, Señor. Háblanos entonces, Señor, que queremos escucharte y en tus manos colocamos este tiempo, este primer momento de este día, buscando tu palabra y orando, Señor, para estar sometido siempre a tu voluntad, dándote gracias por todo, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Junio 27. En casa en Cristo. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Romanos 12:16. Un hogar puede ser algo maravilloso para muchos de nosotros. El hogar es donde podemos ser honestos, donde estamos con nuestra familia y donde todas las cosas, incluso los defectos, se sienten familiares. Sin embargo, lo más importante es que un verdadero hogar es donde podemos ser nosotros mismos en genuina prosperidad. Tal debería ser nuestra experiencia en la comunión del pueblo de Dios. El llamado de Pablo para que los cristianos no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, es una forma de llamarnos a tratarnos unos a otros como familia en la casa de Dios. Otra forma de traducir el mandamiento condescendiendo con los humildes, es decir, disponte a hacer un trabajo de servicio. Ambas traducciones son útiles. No deberíamos estar orgullosos de que haya personas con las que no quisiéramos asociarnos o trabajos que nos neguemos a hacer. En el mundo secular, la respetabilidad se mide por estatus, significado, influencia, riqueza, intelecto, etc. Este no debe ser el caso entre los hombres y mujeres cristianos. De hecho, una de las características distintivas del pueblo de Dios debe ser que características como el materialismo, el orgullo y la calumnia que marcan a la comunidad en general ya no prevalecen. ¿Cómo podríamos atrevernos a ceder a la influencia de la cultura cuando nuestro Señor se describió a sí mismo como alguien que no tiene dónde recostar su cabeza y como manso y humilde de corazón? Mateo 8:20, 11:29. Él no vino para salvar a los que están bien, sino a los que están enfermos. Marcos 2:17. Él continúa llamando a los débiles del mundo a avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Incluso el apóstol Pablo, ese eminentemente calificado maestro de la ley, consideró que todo su currículum era basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Jesús está construyendo una iglesia
y esta es la familia de Dios. Nuestro Padre está en los cielos, nuestro hermano mayor está reinando y nuestros hermanos y hermanas están adorando junto con nosotros. La próxima vez que estés con tu familia de la iglesia, sal de tu zona de confort y conoce a un miembro de la familia con el que normalmente no interactúas. La próxima vez que te pidan que hagas un trabajo o asumas un papel que no te atraería naturalmente, pregúntate si esta es una oportunidad para ser humilde y no altivo. Después de todo, nuestro hermano mayor no consideró una cruz como algo muy bajo para él y murió allí para salvar a pecadores como tú y yo. El suelo está nivelado debajo de su cruz y así su familia debe ser caracterizada por el amor humilde. Marcos 1:40 y 2:17. Muchas gracias. Bueno, hermanos, aquí tenemos el tema de hoy. La continuación, una vez más, de ese versículo 16 de Romanos 12, que ayer también se tocó en su primera parte. Vivan en armonía el día de ayer y hoy es la continuación. Y conectado también al versículo 15 del 25 que nos compartió el hermano David. Entonces podemos decir que es como la tercera parte hoy, la continuidad de estos dos versículos 15 y 16 de Romanos 12. Y el título que le ha puesto el autor del devocional, En casa, en Cristo. Qué título tan bien particular, bien interesante. Y el versículo que nos cita el autor, ¿no? Dice una versión: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La Nueva Traducción Viviente dice, perdón, aquí la tengo, vivan en armonía unos con otros. Y dice la Nueva Traducción Viviente, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Y todas las demás versiones guardan ese mismo sentido del mensaje de lo que hay allí. Y vemos allí la palabra altivo, la palabra humilde y la palabra orgulloso, que tienen gran significado en el contexto de la reflexión del día de hoy. Ayer dijimos, entre otras palabras, que nada debe estar por debajo de nosotros sino el pecado, solo el pecado. Y que nunca encontraremos en nuestro corazón la condescendencia con los demás, hermanos, recuerden, mientras nos complazcamos en la presunción de nosotros mismos. Ayer les compartí esta frase. Por lo tanto, esa presunción debe ser mortificada. Y aquí continúa, ¿sí? Continúa porque está ligada, está unido al orgullo y el valor que debemos cultivar para este propósito, para lo que hoy nos dice el devocional, y lo dice directamente, es la humildad. Recordemos, la humildad es el antónimo del orgullo en forma directa. Y la humildad es ese valor, hermanos, que Jesucristo nos anunció aquel día en el Sermón del Monte, donde nos prometió esa bienaventuranza para los que sean humildes y mansos de corazón. Un propósito, una meta, un objetivo del cristiano, del verdadero creyente. La humildad es el antónimo del orgullo, y recordemos asimismo que el orgullo fue el pecado del diablo. El orgullo fue el pecado del diablo en contexto, por lo cual fue arrojado de la casa, fue arrojado de los cielos, como nos lo enseña la Escritura. Quizás por eso que el llamado a la humildad, entonces, como estamos percibiendo, es único, insistente y prominente en la Escritura, podríamos decir. Es cierto que toda la conducta de Jesús, toda su vida, todas sus prácticas, todas sus obras, su actuar, su comportamiento, etcétera, todo eso debe ser un modelo para nosotros seguir, y quedó plasmado en la Escritura. Y lo que leemos en los evangelios en forma directa mientras él estuvo esos años aquí, nos revela
y nos muestra un cuadro, un panorama de cómo fue Jesucristo mientras estuvo caminando con nosotros, como un modelo a seguir. Él es nuestro modelo para imitarlo, procurar imitarlo en todo, para todo verdadero creyente. Por eso un verdadero creyente debe conocer a su Salvador. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Perdón por un paréntesis que hago. Hace muchos años atrás, bastantes años, tal vez si mi memoria no me falla, un poco más de 10 años atrás, no nos conocíamos la mayoría de los que estábamos aquí. Pero ya aquí en la iglesia en Palmira estaba, ¿no? Estábamos ya trabajando aquí nosotros. Y mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Pereira a unas reuniones cuando teníamos relaciones en aquella época con algunos movimientos cristianos contemporáneos. Pero aún así, ¿por qué menciono esto? Porque yo recuerdo que estando en Pereira, en ese lugar, en un momento X de un break, como decimos, estuve charlando con algunas personas que pertenecían a esa iglesia. No puedo, bueno, puedo decir miembros, pues porque eran de allí, ¿no? No en el contexto en que ya nosotros manejamos la membresía. Pero ¿a qué viene el comentario? A que por situación X en ese momento que estábamos charlando, tomándonos un tinto, yo hice una pregunta precisamente acerca de esto, de quién era Cristo, que si conocíamos a Cristo. Y yo me quedé pasmado porque algunos de ellos dijeron que la verdad que ellos no se han que no conocen, que no se habían dedicado a estudiar a Jesucristo en profundidad en el Evangelio, porque ellos estaban, lo que yo les comento, es un mover de estos de hoy en día, estaban destinados y el objetivo de ellos es estudiar el Espíritu Santo, entre comillas, pues para hacer todo lo que hacen por medio del Espíritu Santo en estos movimientos carismáticos contemporáneos. Y me lo confesaron, porque yo les hacía preguntas, ¿no? De pasajes de Cristo, de las parábolas, y no me daban respuesta. Yo le comenté después a mi esposa, tiempo después, y nos dio tristeza a ello. Y hay muchos cristianos, retomando aquí, que se llaman cristianos y no conocen a su Salvador. No saben quién es Cristo, no saben en quién están siendo formados ellos por el Espíritu Santo. No saben por qué murió su Salvador y para qué murió el Salvador. Es muy triste. Y entonces de aquí concluimos, si no conocemos a esa persona en la cual nos estamos convirtiendo nosotros cada día por la obra del Espíritu Santo, entonces la pregunta, ¿no? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el propósito entonces del cristianismo que hoy en día se confiesa? Es cierto, hermanos, es cierto que toda la conducta, toda la vida, como estaba diciendo hace un momento, es de Jesús, es el modelo a seguir y que nosotros debemos conocer y estudiarla, estudiar a Cristo, estudiar la cristología desde la Escritura. Sin embargo, como entendemos y conocemos el Evangelio, solo una vez dijo el Señor explícitamente que aprendiéramos algo de Él y lo dijo en forma directa, abierta y contundente. Cuando Él dijo en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos saber cómo ser mansos, qué es ser manso, qué es ser humilde y cómo ser humildes, he aquí, hay que conocer a Cristo. Quien no conoce a Cristo, como esa experiencia que les compartí que tuve hace muchos años, pues es la pregunta, ¿en qué se están convirtiendo los cristianos de hoy? Es interesante ello y deja mucho aquí por compartir y hablar y meditar. Es decir, si hay algo que podemos aprender de Jesús, retomando las palabras de Cristo aquel día registradas en el Evangelio, y algo que nos hace como Él, es la humildad. Ayer compartí un poquito de ello. Nuestro crecimiento no se fundamenta en cargos, en progreso económico como algunos creen, en ser sanados de enfermedades como algunos creen, en ser librados de peligros, de ladrones como algunos creen. Qué bueno por esas cosas que Dios nos da, nos sana, nos provee, nos libra, qué alegría, y Él es quien nos provee. Pero el crecimiento, hermanos, no consiste en todas estas cosas ni títulos, sino en qué tan humildes somos. ¿En qué tan obedientes somos a la palabra? Allí es donde se evalúa nuestro verdadero crecimiento. Si he menguado yo y Cristo está creciendo en mí. Ese es mi patrón de medida,
el elemento en el cual yo me debo medir. Pablo nos exhortó a humillarnos como Cristo en muchas de sus cartas. Filipenses 2, ¿cierto? Y también enseñó que la actitud más digna del creyente es la humildad. Efesios 4:1, para que lo leamos en un rato más tarde. Todo ese capítulo de Filipenses 2 es hermoso, Efesios 4. Hermano, en uno de sus escritos también, Agustín, ¿sí? Decía, si me preguntan, dijo Agustín, si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero, la humildad, lo segundo, la humildad, y lo tercero, la humildad. Palabras de Agustín, uno de los padres de la iglesia. Pero el padre de la iglesia, aquí Agustín, ¿cierto? Entendemos, hacía eco del claro testimonio de la misma escritura. Jesús, Pablo, Pedro, David, Salomón, y podemos seguir con este listado, por citar algunos, nos dejaron claras pruebas de que la humildad ocupa un prominente lugar entre las virtudes cristianas y que lo contrario, el orgullo es un pecado horrendo, porque ese fue el pecado del diablo, hermanos amados. ¿Cómo podemos describir a la humildad en el contexto de la Escritura? Bueno, es un tema bien largo y nos podríamos quedar todo el día, pero algo bien resumido para que lo meditemos en este tiempo. La humildad es, primeramente, la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Se lo repito, es la gozosa sumisión del corazón ante Dios en forma voluntaria. Es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una disposición, podemos decir, mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo a Él. Aquí algunas, y podríamos dar más aportes acerca de cómo describir la humildad. Hermanos, decir confío en Dios es fácil, pero en práctica eso es otra historia, porque tenemos lucha para ello. Espero hayan captado esta frase final allí. El devocional en su primera parte, en ese primer párrafo que todos tienen ahí en su texto, nos muestra, hace un comentario y el autor, que para muchos de nosotros el hogar es donde podemos ser honestos, o sea, nos está presentando nuestro espacio privado, nuestra casa. Sí, ese primer párrafo que nos leyó la hermana Lacey, que todos ahí tienen en sus manos. Y qué bueno saberlo, sí, eso es cierto. Por eso es que nos encanta tanto estar en nuestras casas. Bueno, el parámetro normal, porque hago un paréntesis, hay personas que no se amañan en la casa. Yo estoy hablando de una persona con una conducta normal que ama su casa y le agrada su casa y le encanta estar en su casa. Hay quienes no hacen eso. Cierro ahí el comentario. En otras palabras, es en nuestra casa, como dice un dicho popular nuestro, que somos reyes, ¿no? Somos reyes, así hacemos lo que a nosotros nos gusta, como nos gusta, y nadie nos dice nada. Y todos estamos bien, y nos sentimos bien, sin importar algunas pequeñas dificultades entre los mismos miembros de esa casa. Son tantos los años que llevan juntos, que comparten juntos, que todas esas dificultades y diferencias, primero se las conocen entre ellos perfectamente. Los padres comprenden y conocen muy bien a sus hijos a los padres, entre hermanos, hablo de los que conviven en una casa, y se soportan los unos a los otros, se aguantan, ¿cierto? Y eso es así. Pero ¿por qué hay veces no sucede así en la iglesia? ¿Por qué? Es interesante la definición que Alistair nos dice aquí en ese primer párrafo, más adelantico, lo puede leer, de lo que es el verdadero hogar. Y dice ahí el devocional, el verdadero hogar es donde podemos ser nosotros mismos, en genuina prosperidad, dice allí. Y esto debe ser también, hermanos amados, debe ser también la iglesia para nosotros.
como lo dijo el pastor David Torres hace unos días atrás, que coincidimos los dos, que también lo comenté días atrás también. El día más anhelado para nosotros debe ser que llegue pronto el domingo, el primer día de la semana. Ese es el día que más anhelamos. Una vez se termina el culto, dijo el pastor David, recuerden, va un minuto ya terminado el culto a la 1 de la tarde, 2:30, que estoy anhelando que llegue pronto el próximo domingo otra vez. Así debe ser, hermanos, así debe ser. Algunos, por el contrario, ¿a qué hora se termina el culto? Y ya está empezando el pastor a orar y ya están mirando la puerta por dónde van a salir. Qué tristeza, hermanos. Eso es muy triste. Una buena pregunta también, por lo tanto, es esta. ¿Es mi hogar, es el lugar verdadero donde soy yo realmente? ¿O es el lugar donde vive una persona que es totalmente diferente a la que va todos los domingos al culto? Tremendo, hermanos. Cada quien tendrá la respuesta y con el Evangelio debemos evaluar, esa respuesta. Si la persona que habita en mi hogar, de la cual puede dar testimonio mi propia familia, hablando para un esposo, por ejemplo, pero cualquier miembro de esa casa, si esa persona que habita en ese hogar es la misma persona del domingo en el culto, qué alegría saber entonces que se trata de una misma persona que tiene un hogar verdadero, como dice ahí el devocional. Es por esto que Dios necesita a veces sacarnos muchas veces de nuestra casa para llevarnos a la suya y tratarnos allá. Uno de los ejemplos más claros de esto que vemos aquí, hay muchos en la Escritura, como Abraham, Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Pero creo que ese es uno de muchos ejemplos, pero hay uno que es, mejor dicho, significativo en este tema y es lo que le pasó a Moisés, por ejemplo. El Moisés de los 40 años, de toda la juventud y fuerzas, poderoso en su casa del palacio en Egipto, pero débil. Y el Moisés de los 80 años, débil ante los de su casa del palacio, pero poderoso ante Dios. Miren ahí el contraste. Y eso es lo que hace Dios muchas veces con nosotros para tratar nuestro orgullo que nos impide ser humildes como su Hijo Santo, como su único Hijo amado. Y tenemos que ser tratados. No, y lo mejor de todo, hermanos, Él nos trata. Porque si somos hijos de Él verdaderos, que nos trata, nos trata. Y si todavía no has sido tratado y hasta ahorita todo ha sido como medio color de rosa, hermano, espere y alístese que el trato le llega porque le llega en algún momento. De eso sí no lo dude nadie porque Él no hace excepción. Porque la Escritura dice, Dios al que ama, azota, dice Hebreos. Y no dice, a algunos a quienes Dios ama, algunos recibirán azotes. No, hermano, eso es para todo su pueblo. Porque Él sabe qué es lo que tiene que sacarnos, sacar de nosotros. Y para eso, es que nos llama y nos saca y nos lleva a su casa, a su escuela, a su gimnasio, etcétera. Moisés durante 40 años es fuerte, educado y hábil, tiene influencia política, conocimientos militares, dotes físicos y una profunda simpatía por su pueblo allá. Sin duda, ante esa cultura, sin duda es el hombre de Dios. Y ante la cultura contemporánea, tal vez también hoy es el hombre de Dios. Pero todo esto se desmorona. Estoy tomando aquí para reflexionar este caso de Moisés como un ejemplo. Todo esto se desmorona. El pueblo lo empieza a rechazar, lo rechaza. El faraón quiere matarlo. Y no le queda más remedio que huir al desierto, como conocemos esa historia. Casarse con la hija de un sacerdote, tener hijos y pastorear los rebaños del suegro. Es en un único intento de tomar las riendas del asunto. Los sueños de grandeza de Moisés se vinieron abajo. Permanece en el desierto por ese poco de años. Moisés entró entonces, podemos decirlo, en cuarentena, en 40 años de insignificancia, languideciendo en el desierto, como suele ocurrir, y allí Dios realiza algunas de sus mejores
obras en el desierto con Moisés. Y el Moisés final de los 80 años, débil ante el mundo, pero poderoso en las manos de Dios. Al final, todos conocemos ese hermoso versículo de esta historia en Números 12:3, el libro de los Números 12:3, y dice ese poderoso versículo acerca de este varón: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Esto nos deja mucho por pensar, meditar y anhelar. Qué bueno decirle también entonces al Señor en nuestras oraciones: Señor, trátame porque aún tengo mucho orgullo. Y que ese también sea una petición de nuestras oraciones. Una petición que compartí con ustedes un tiempo atrás: Señor, coloca en mí odio por el pecado. Que lo pidamos en oración. Y aquí otra petición nuestra de nuestras oraciones: Señor, trátame porque aún soy muy orgulloso, tengo orgullo. Llévame a esa escuela tuya, así como has llevado a tus siervos, para que sea tratado por tu mano amorosa. Y el trato de Dios duele, pero trae gran gozo y gran bendición. Y mire en lo que llegó a ser Moisés, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Qué alegría, hermanos, que de uno lleguen a decir eso. En la iglesia, el hermano Julano es el hermano más humilde que vemos aquí en la iglesia. Que diga tu familia de sangre, mi papá, mi mamá, mi tío, mi hijo, etcétera, es el más humilde de esta casa. Qué alegría, hermano, para la gloria de Cristo. Qué alegría, que ese sea nuestro propósito. Hermanos, la humildad produce una disposición mansa y respetuosa ante los hombres. El resultado natural, el fruto y afecto necesario de humillarse ante Dios, por lo tanto, será una estimación respetuosa hacia los hombres. Pablo decía que al contemplar la humildad de Cristo en la encarnación, porque cuando Cristo se hizo hombre, dejó su trono al lado de su Padre y se hizo hombre y bajó. Ese instante, ese comienzo en la vida de Jesús fue lo más humillante para él. Se humilló. El hecho de que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre fue lo más humillante de lo humillante de lo humillante, y lo hizo. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Filipenses 2. La humildad de corazón nunca mira con desprecio al prójimo. Cristo nunca lo hizo. Cristo nunca tuvo ojos altivos para nadie, no lo revelan los evangelios. Los apóstoles, después de Pentecostés, después de que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, que iniciaron esa hora, ahora sí empoderados, imitaron a su Salvador. Lo imitaron, porque así lo dice: imítennos. Nunca subestimaron a nadie, porque Cristo, su Señor, ellos vieron que Él nunca subestimó a nadie. Nunca se enseñorea de nadie. Una persona humilde nunca se enseñorea de nadie, de los demás. La humildad respeta y honra y trata con dignidad a todas las personas. Ahora bien, esta disposición no se debe entender como un complejo de inferioridad, como algunos lo creen, o baja estima, o ser pobre económicamente, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Jesús nunca enseñó eso directamente, ni la Escritura enseña ese tipo de cosas directamente. No están, eso no es así. La humildad puede mirar sin temor al prójimo y estimarlo como superior, y así es. Cristo lo ordenó desde la privilegiada posición en la que se encuentra. Mateo 20:25 al 26, todos conocemos ese pasaje. Entre los hombres, todos buscan grandeza y lugares de posición. Cristo les dijo, estoy parafraseando lo que les dijo allí en Mateo 20, pero entre ustedes no ha de ser así. El que quiera ser grande, hágase el más pequeño entre los suyos. Los hombres son los que buscan posición.
Dice el devocional, no deberíamos estar orgullosos de que haya personas con las que no deberíamos estar orgullosos de que haya personas con las que no deberíamos asociarnos. Cuando no, ahí dice el devocional, que no deberíamos estar orgullosos por ello. Cuando nos pregunta cómo nos va con el orgullo, muchos dicen, y tal vez tenemos una reacción inmediata y decimos lo siguiente: ¿orgulloso yo? Yo no sé cuántas veces usted lo ha dicho. ¿Orgulloso yo? No lo creo. Y la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a mi hermano, ¿cómo vas con esa lucha con el orgullo? Porque primeramente no existe un hombre natural de carne y hueso que diga que nunca, no es, ni tiene, ni fue, etcétera, orgullo. Ya está pecando al decir eso. Esa es una buena pregunta con el tema de hoy, ¿no? Cómo vas en esa lucha con el orgullo? Y muchas veces, ¿orgulloso yo? No lo creo. Así nos convencemos de que no somos orgullosos y nos tragamos ese cuento nosotros mismos. Pero, ¿qué es el orgullo? ¿Cómo nos afecta y cómo el Evangelio nos libra de él? Buena pregunta. Cuando somos orgullosos tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener, lo cual es condenado en la Escritura. Pablo habla de ello. Dejamos de escuchar las necesidades de otros y minimizamos sus aportaciones, sus aportes. Desarrollamos autoaprobación para aferrarnos a una postura, incluso así esté equivocada. También solemos ser hirientes, amenazadores, o hacemos que los errores de otros se vean exagerados y sin solución. Somos orgullosos, amados hermanos, cuando cerramos nuestros oídos a las correcciones y a los buenos consejos. E incluso vemos como amenazas las sugerencias más simples y honestas que nos hagan. El orgullo produce una vida pendiente de las apariencias. El orgulloso le gusta estar mostrando qué ha conseguido y cómo está progresando. Nos susurra que debemos controlar lo que los otros piensan de nosotros y crear una imagen sin debilidad o necesidad. Ser una persona orgullosa es tener una actitud ególatra. El humilde puede tratar con dignidad a todos sin excepción, porque es consciente que se le ha tratado de esa manera. Puede servir y rebajarse ante los hombres libre de inseguridades porque sabe que es un hijo amado por el que lo ha salvado y heredero, coheredero del reino únicamente por la obra y la gracia. La mansedumbre y el respeto ante los hombres no le hace menos que los demás, lo tiene claro. La humildad ofrece sin temor todo y no le da miedo perder algo, porque todo lo entrega así como su Señor lo entregó todo. Más adelantico dice el devocional, en el mundo secular la respetabilidad se mide por estatus, significado, influencia, riqueza, intelecto, etc. Esto no debe ser el caso entre los hombres y mujeres cristianos. De hecho, una de las características distintivas del pueblo de Dios debe ser que características como el materialismo, el orgullo y la calumnia que marcan a la comunidad en general ya no prevalecen. Recordemos lo que Pablo dijo con base a esto que comenta el devocional en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo es muy contundente para este tema. Romanos 12:3. Ser orgulloso, hermanos amados, no es la enseñanza para nuestros hijos, ni consejo para nadie. Y hoy acostumbran a dar ese consejo. Sea orgulloso, no se deje de nadie.
Nadie tiene por qué pisotearlo, ¿no? Aquí no estamos hablando de esas cosas. Y con eso lo conllevan a ser orgulloso. Ser orgulloso, para eso le di estudio, para eso tiene un papá, para eso tiene una mamá, para eso tiene esta casa. No se deje, no sea orgulloso, tenga la frente en alto. Qué consejos, Dios mío. Ser orgulloso no es la enseñanza para nadie, ni consejo para nadie. La frase alto concepto de sí implica un pensamiento arrogante. Padres, si en algún momento enseñaron esto a sus hijos, los estaban enseñando a ser arrogantes, altivos, prepotentes. El yo, a que crezcan en esa egolatría. Es el modelo y propósito de los hombres naturales de este mundo, ese tipo de enseñanzas, de las filosofías de este mundo. Aún en ese falso cristianismo de hoy, esa frase que repiten en estos cultos, en esos shows, tú eres un campeón, eres campeón. Eso es pura egolatría que le están enseñando al pueblo cristiano, a ser avaros. El orgullo nos convence de creer esa mentira. Yo soy mejor, eres mejor. Naciste para ser feliz porque eres hijo del rey. Eres un campeón. Él te dio la victoria, declárate. Estos son mensajes que cultivan el orgullo en el pueblo, entre comillas, cristiano de hoy en día. Para examinar el orgullo, hermanos, que hay en nosotros, podemos hacernos varias preguntas. He aquí algunas de ellas. ¿Busco siempre tener la razón por encima de otros? Cuando cuido y me preocupo por mantener una reputación ante otros, mis conversaciones se concentran o terminan por señalar los errores siempre de otros. Cuando soy cuestionado, argumento como si fuera criticado. Produzco escenarios para ser reconocido porque siento que merezco la aprobación. Me siento vulnerable frente a otros y prefiero alejarme de ellos. Culpo a otros para evitar responsabilidades que son mías. Señalo a otros para evitar reconocer que estoy equivocado. Busco ser competitivo incluso en los momentos sencillos y de diversión, cosas tal vez insignificantes y busco siempre ello. Descalifico a todo el que me rodea. En una conversación quiero tener la última palabra para buscar siempre que me den la razón. Para cada indicación tengo una respuesta a un desafío. Y muchas preguntas, estas preguntas y muchas más son termómetros que nos ayudan a medir nuestro nivel de orgullo que aún podemos tener camuflado dentro de nosotros, para que sigamos luchando con él. Ser humildes y crecer en humildad no significa, una vez más, hacernos pobres económicamente, hacernos tímidos, guardar silencio, quedarnos callados, agachar la cabeza, agachar los brazos, dejar de estudiar, etc. No, eso no es ser humilde, eso no tiene nada que ver. El humilde sabe quién es a la luz de la persona de Cristo. Y está satisfecho con eso, entiende sus limitaciones y pide ayuda a su Señor, porque sabe que depende es de su Señor. Hermanos, el Evangelio nos ayuda en nuestra lucha contra el orgullo, para crecer en humildad. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. El orgulloso impone sus razonamientos, mientras el humilde renuncia a la imposición, busca la reconciliación y cede su lugar a otros por medio de la paz y el amor de Cristo. El orgulloso no considera a otros, los ve con menosprecio. En cambio, el humilde siempre considera primero a los otros, los estima siempre como superiores a sí mismo y les sirve sin importar si son personas difíciles o contrarias o diferentes a él. El orgulloso está cegado por sus propios intereses y siempre se da la razón. El humilde encuentra en la misericordia de Dios el impulso para ayudar, escuchar y amar a otros, para obedecer el mandamiento de su Señor. El humilde se considera un servidor, no un héroe.
porque recuerda las palabras de su Señor, que siendo Dios, que siendo Señor, se hizo hombre y vino a servir y no a ser servido, como él mismo lo dijo. El orgulloso no aprecia la gracia porque ésta desafía sus supuestos méritos y él piensa que lo hace ver como inútil y débil. El humilde vive agradecido por la gracia y sabe que necesita más de ella para vivir diariamente y sabe qué tan pequeño es ante su Señor y ante sus hermanos. Ese es humilde. Sabe que es el más pequeño de entre todos sus hermanos. Por eso Cristo no vino por los que están bien, como él mismo lo dijo, sino por los enfermos, por los débiles, para avergonzar a los orgullosos. De Cristo dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué anda haciendo esto? Y miren lo que enseña. ¿No es este el hijo del carpintero? Pablo nos lo enseña en ese versículo, que no tengamos un alto concepto de nosotros que el que debemos tener. En la iglesia, hermanos, en la iglesia, en nuestras iglesias, donde somos miembros, nadie es más que nadie, por más títulos que tenga. Si en tu iglesia se congrega el alcalde de tu ciudad, allá en la iglesia él no es el alcalde, es tu hermano. Y dile, hermano, ya entre semana en su cargo, en la función pública que él ejerce, él es el alcalde y es la autoridad, claro. Así como los pastores. Una cosa es la función y otra cosa es el valor de dignidad ante el Señor. Todos somos iguales. Los cargos en la iglesia el domingo se dejan a un lado. Y así fuera el presidente que se congregara en nuestra iglesia el domingo. Él es la autoridad de nuestro país, pero el domingo en la iglesia, cuando nos reunimos, él es nuestro hermano. Si ahí estuviera el presidente de Colombia entre nosotros. Qué gran verdad, hermano, acerca de la humildad. Jesús está construyendo una iglesia, dice en la parte de abajo, el devocional. Jesús está construyendo una iglesia y esta es la familia de Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre está en los cielos, nuestro hermano mayor está reinando y nuestros hermanos y hermanas están adorando junto con nosotros. La próxima vez que estés con tu familia de la iglesia, sal de tu zona de confort y conoce a un miembro de la familia con el que normalmente no interactúas. El consejo que siempre damos los pastores a los hermanos el domingo, durante el break, el tiempo de descanso, acérquese a un hermano con el cual casi no habla por circunstancias X, Y, Z y comparta en este espacio con él. Comparta con él. Cristo nos está edificando, dice aquí el devocional, y lo está haciendo. Cristo está edificando día a día su iglesia. Por lo tanto, el Evangelio nos muestra la realidad de que necesitamos depender de Cristo. He aquí, vivir a la luz de esta verdad, hermanos, destruye, nos ayuda a destruir el orgullo y edifica la humildad en nosotros, la humildad que debemos tener como iglesia. La Biblia revela que Cristo nos liberó, hermanos amados, de la necesidad de tener la razón y pelear por ella. ¿Y cómo así? ¿Por qué, pastor? Porque ahora podemos tener el deleite en que Él es la verdad y siempre Él es quien tiene la razón. Por eso nuestro hablar siempre debe ser con la Escritura. La Escritura dice, Cristo dijo, el Evangelio ordena, la palabra de Dios dice. Así es que debemos hablar nosotros. Él nos liberó de la necesidad de nosotros tener la razón. Porque Él es la verdad. Y siempre Él es, la palabra siempre es la que tiene la razón, no nosotros. Es la palabra, por eso debemos hablar con la palabra. El Evangelio nos libra de ser fuertes según nuestro criterio para reconocer nuestra debilidad e identificar nuestra fuerza en Cristo y que necesitamos es de Cristo y que dependemos es de Cristo y que somos lo que no somos en Cristo. Segunda de Corintios 12:10. Por eso dice Pablo en Segunda de Corintios 12:10, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil en todo ello, entonces soy fuerte en Cristo.
He aquí lo que dijo Pablo respecto a esto, 2 Corintios. Hermanos, empecemos a fortalecer esas verdaderas relaciones de hermandad que debemos construir, y esa es nuestra responsabilidad, porque soy yo el que me tengo que acercar a mis hermanos. Pero es que el hermano no me busca, ve y búscalo tú. Pero es que ese hermano es terco, ora por él y acércate a él. Proponte edificar una relación con él. Proponte, tienes que hacerlo. Pero ¿y él por qué no lo hace? Hazlo tú. Demuestra tu madurez, búscalo tú. Tú eres el que quiere obedecer el mandamiento del Señor. El hermano es débil en eso, edifícalo con tu oración, búscalo. Compenétrate con él. Empecemos a fortalecer esas verdaderas relaciones de hermandad con aquellos con quien aún no lo hemos hecho, y cuál cada uno de nosotros lo sabe, porque no ha sido fácil. Es nuestra tarea inmediata, pues necesitamos formar un solo cuerpo, tenemos que formar un solo cuerpo. Lo estamos meditando todos estos días. ¿Para qué? Para crecer juntos, porque el cuerpo tiene que crecer en armonía. Cuando un órgano del cuerpo cae en raquitismo y empieza a secarse, el cuerpo no funciona bien. No funciona bien. Y si eso sigue en esa parte del cuerpo, se enferma y toca quitarlo y le colocan una prótesis. Hay hermanos prótesis en las iglesias. Cierro yo el comentario, que ya lo compartimos hace un rato. Hermanos, tenemos que crecer juntos, edificarnos juntos, mutuamente. Tenemos que luchar juntos. Tenemos que luchar juntos. Hermanos, oren por mí. ¿Por qué? Porque aún tengo lucha con mi orgullo. Oren por mí, por favor. Que Dios me fortalezca, porque aún soy muy orgulloso. Nos da vergüenza tal vez pedir ese tipo de ayudas. ¿Qué dirán? No, no. Cuando tú confiesas eso, pidiendo ayuda por todos esos pecados, derrotas tu carne. Vences tu carne. Vences el orgullo. Vences el hombre fuerte que aún tenemos. Confesar los pecados nos da la victoria, y pedir ayuda es lo más agradable que podemos sentir. Busquemos también la reconciliación si es que hemos permitido que alguna circunstancia difícil haya tomado fuerza para apartarnos en forma incorrecta de nuestro hermano para una comunión. Fortalezcamos las relaciones, que es nuestra propia evaluación que debemos hacer. Y que han sido difíciles esas relaciones, fortalezcámoslas y que estemos juntos en lo que nos ordena el Evangelio para seguir el ejemplo de Cristo, que los amó a todos, esos 12 hombres, diferentes todos ellos, y sabía que uno lo iba a traicionar, y a todos los amó, y a ninguno los sacó de la mesa. Les permitió estar con él. Aún esa persona estuvo esa noche en el aposento alto con él y compartió con él la cena. Y Cristo sabía lo que era esa persona y lo que le iba a hacer. Y los amó a todos, y nos ama a todos. Nosotros no somos monedita de oro para que Cristo nos ame, pero nos ama a todos. Finalmente, hermanos, para que oremos, recordemos esa escritura tan poderosa. Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló para ser como nosotros. Y así nos libró del pecado para formar en nosotros su carácter por medio de su Espíritu. Romanos 8:29. Cristo, el Señor, Él sigue salvando hoy orgullosos. He aquí un grupo que estamos siendo tratados, transformados, convertidos día a día más en la imagen de Él. Humillémonos ante su gloria y demos testimonio de su humillación que nos trajo la salvación. Nosotros, su familia, la familia verdadera de la fe, debemos caracterizarnos por el amor humilde que nos enseñó nuestro Salvador y que debe ser abundante entre nosotros y sin hipocresía, como lo meditamos hace un tiempo. Que nos guarde el Señor de los pecados de orgullo, altivez, prepotencia, autosuficiencia, intransigencia, que son totalmente nefastos para una buena comunión en el cuerpo y que impide
nuestro crecimiento en la verdadera santidad, para verle un día, que hoy seamos, hermanos, animados a Él. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la iglesia, tenemos los pastores, tenemos la palabra, tenemos los hermanos, lo tenemos todo, hagamos la tarea. Todo nos lo ha dado el Señor para hacer esta tarea, hagámoslo y pidamos perdón por nuestros pecados en lo que hoy trata el devocional. Vamos, hermanos, a leer si hay algunos mensajes para que me ayude el hermano David o la Sí, hermana señor. Carolina. Dice, escribe nuestro hermano Carlos, ahora nuestro equipo es la familia de Dios. Estamos llamados a identificarnos y reflejar en obediencia el carácter de nuestro capitán en toda nuestra manera de vivir. Él nos dio ejemplo al ser gozosamente el mayor servidor, el más humilde, el más pequeño de todos, entregó su vida por nosotros. Como pecadores, ¿qué merecemos? En justicia ser apartados de Dios. ¿De qué vamos a jactarnos? Recibimos su gracia y misericordia. ¿De qué vamos a vanagloriarnos si todo nos ha sido dado? Amén, hermano Carlos, así es. Gracias por tu aporte y tu comentario. Así es, conforme al Evangelio. ¿Alguien más, no sé, o oramos para terminar ya este tiempo? Perdón. Si alguien entonces desea orar y no hay más aportes. Muchas gracias, pastor, por su mensaje. Fue muy claro, fue muy claro para mí. Gloria sea al Señor, hermano. Gracias que seamos edificados todos en estas verdades que son conforme al Evangelio que tanto necesitamos y ser recordados todos los días. Nos es necesario. ¿Alguien desea orar, mis hermanos? La hermana Amparo levanta la mano para decir que así es. Bueno, entonces yo oro y acompáñenme en oración entonces para terminar este tiempo. Amado Padre, gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias por la palabra que nos das, por recordarnos el Evangelio. Qué hermoso es que se nos predique el Evangelio todos los días porque lo necesitamos, así como el alimento físico para el cuerpo. Tu palabra es el alimento para nuestro espíritu, Señor. Señor, gracias por hoy recordarnos estas verdades que forman parte de nuestra lucha. Te pedimos perdón porque creo que aquí nadie ha estado exento de pecar en lo que hoy tratamos, Señor. Y en alguna medida aún tenemos vestigios de orgullo en nuestro corazón, en nuestro viejo hombre que aún está en nosotros, que está pataleando, que ya fue crucificado, que ya fue muerto, pero está pataleando, dando las últimas patadas mientras termina su estadía aquí cuando abandonemos este cuerpo. Ayúdanos, Señor, porque es nuestra lucha. Porque hay veces aflora y somos débiles y caemos en estas tentaciones y pecamos, Señor, mostrando señales de orgullo y prácticas de este pecado horrendo que fue el pecado del diablo. Ayúdanos, Señor, para ser verdaderos discípulos tuyos, para imitarte, como tú lo dijiste, que se nos recuerde esa porción del Evangelio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Que aprendamos siempre y tengamos esa imagen de nuestro Salvador en nuestra mente, ese modelo de vida de nuestro Salvador para imitarlo a Él. Que aprendamos de nuestros hermanos los buenos ejemplos que veamos en ellos y conociendo nuestras debilidades entre nosotros, nos apoyemos en oración los unos a los otros para luchar juntos contra este pecado, para edificarnos mutuo. Queremos entender la verdadera armonía y crecimiento del cuerpo, de la iglesia, la función para lo cual hemos sido unidos y llamados, Señor. Gracias. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por edificarnos. Gracias por esta palabra, por esta reflexión. Encomendamos este día en tus manos, los caminos por donde vamos a andar, los lugares a donde vamos a ir. Líbranos, Señor, por favor, del mal y el peligro, y danos el pan nuestro para hoy. Danos la provisión, porque tú eres nuestro proveedor, y concédenos un día de sabiduría con tu espíritu para honrarte a ti, y todo lo que hagamos hoy, siempre procuremos hacerlo para tu gloria, para que tú seas glorificado en todas nuestras vidas, Señor. Danos tu bendición entonces para terminar este tiempo y quedamos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracia y paz Amén. para todos ustedes. Fírmese adelante, ¿verdad, pastor? Fírmese adelante, hueste de la fe.
Que pasen un buen día. Ahora le contesta a la hermana Gladys por ahí. Amén, Bueno, amén, amén. gracias para todos. Buen Un día para abrazo todos. fuerte, muchas bendiciones. A todos también bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, feliz día. Bendiciones, un feliz día.